Hola, hola, buenas noches. Hoy si nos demoramos un poquito en empezar a hablar es porque el computador está medio lento. Pero aquí estamos nuevamente con los capítulos que les prometimos para seguir en esta lógica del Halloween, del Día de los Muertos, comentando sobre los miedos, los fantasmas, fobias, todas esas cosas que ponen la piel de gallina. Querido Guillermo, ¿cómo estás? Hola, me dio una cuestión en la garganta, el tabaco. Estoy ahorrando dinero fumando tabaco. Bien, en este especial, ¿cuántos? Capítulo 57 ya. 57. Sí, Mm, mira, claro, dijimos que íbamos a hacer una maratón de capítulos de Halloween especiales. No por ser mamones de la fiesta yankee, ni mucho menos, ni tampoco alienado, sino que simplemente porque se da como para hablar de esto, del miedo, que fue el capítulo, de lo que hablamos en el capítulo anterior, y de cosas que quedaron pendientes. oye, perdón, Principalmente, Guillermo, igual es pagana la fiesta, así que más que yankee, veamos lo pagano y lo de todas maneras, anticristiano. sí, Sí, a mí me gusta y de hecho da pie a mi película favorita del terror, como lo dije la semana pasada, y a mi personaje al que más le tengo miedo, que es Michael Myers. Y de eso vamos a hablar, pues, fantasmas, monstruos, fobias. Yo creo que principalmente, a ver, ¿cómo ordenar toda esta idea? ¿Me da un espacio, por favor, amigo? sí, Para, a ver, si vamos a hablar de fobia, tenemos que hablar primero de la castración. La castración permite la existencia de un otro, organiza el mundo, da orden espacial y seguridad, ¿ya? Es algo que se necesita. Digamos, el bebé cuando está en su fase psicótica, ¿se acuerdan cuando hablamos que todos fuimos psicóticos en un momento, en tanto estábamos en esta relación incestuosa con la madre? En algún momento va a necesitar de la castración porque tiene que insertarse en un mundo, en un medio, ¿ya? Por tanto, la castración sirve como una organización y constitución de estructura neurótica. En ese término, en la fobia, ¿qué sucede? En la fobia, la castración no ha triunfado porque el papá ha renegado un poco de su función, de instalar esta metáfora paterna, la prohibición. De cierta manera, a ver, aquí hay un poco de cierta diferencia entre Lacan y Freud, que son nuestros mentores, pero siempre recuerden que Lacan dijo, llámame lacaniano, yo soy freudiano. A ver, hay primero eh, una leve discrepancia. ¿Por qué? Porque Freud se dedica al tema de la libido ligada al objeto fobígeno. Y Lacan siempre lo establece en una relación con un otro, ¿ya? De cierta manera, el objeto fobígeno para Freud o para Lacan, lo que va a llamar el significante fobígeno, va a venir a ser un sustituto de aquella metáfora paterna que el niño está reclamando para constituirse como neurótico. Porque es tanta la angustia de castración, recuérdense que hemos hablado en los capítulos de neurosis obsesiva, de histeria, que hay diversas formas de cómo plantearse frente a ella, que necesitan darle un orden, pues. Para Freud, lo que decía que en el caso de Hans hacía una, un desplazamiento de la agresividad hacia el caballo y mantenía el amor hacia el padre. Para Lacan diría que el caballo es un sustituto, una condensación de significantes, ¿ya? Que vienen como a darle un orden y un poco amortiguar toda esta angustia que estaba como totalmente dispersa. Desde ahí el fóbico no se sabe si llamarse para algunos autores como una estructura, menos en la infancia, pero sí un tipo de neurosis, ¿ya? Que se mm, mueve circula entre la perversión y entre la neurosis obsesiva y en la, y en la histeria.
De alguna manera lo que lo diferencia de los perversos es que los objetos en la fobia circulan, cobran vida, atacan al mundo, ¿ya? La perversión no, pues el objeto fetiche está inmóvil. Pero, a ver, de cierta manera, en esta forma de relacionarse el fóbico con el objeto, se van creando lo que ahí llamamos la fantasía o los fantasmas. Eh, a ver, en el caso de Hans, el caballo pasa a ser un sustituto que viene a representar la castración que está demandando el padre para dejar de ser un objeto de goce en esta relación incestuosa con la madre, ¿ya? Entonces, la metáfora del padre falla. Ese es el tema en la fobia. Entonces, cuando uno tiene un tipo de fobia particular, por ejemplo, la fobia social, que es muy común porque la fobia en la relación con un otro a través de un espejo, porque no se ha instalado esta metáfora paterna en el registro o en el orden imaginario de manera eh, adecuada, digamos, necesita estar permanentemente acompañado para no sentirse atacado o desintegrado por el medio, porque al no tener esta identidad, el yo es totalmente frágil. Entonces, ante cualquier situación, el yo desaparece y viene la inmovilización, la parálisis corporal, porque el yo está ahí, queda totalmente desintegrado. Eh, bueno, cuando también dijimos en el capítulo pasado esto de los fantasmas, cuando a un niño en terapia que, por ejemplo, puede tener cierto tipo de obsesión, fue a un objeto fóbico que le aparecen fantasmas, cosas así, que un terapeuta le diga los fantasmas no existen, ojo, los fantasmas sí existen y es parte de la obra psicoanalítica. Para los Mm. lacanianos, esto tiene que ver con un tema de traducción, es la misma fantasía de lo que habla Freud y de lo que se toma ya particularmente Melanie Klein para hacer toda su obra de las relaciones objetales y las fantasías agresivas y todo el tema. ¿Y qué pasa? ¿Y qué vendría a ser el fantasma o la fantasía? Es descrita particularmente como un lente, una pantalla, un filtro que el neurótico utiliza para conectarse con la realidad, para interpretarla, para darle un orden, un significado, ¿ya? Eh, para, por ahí los constructivistas dicen el sujeto crea realidad, o los cognitivos podrían decir las falsas creencias. Hagan la analogía, la fantasía o el fantasma es la forma en la que el neurótico se conecta con la realidad y le da un orden y un significado para no, a lo mejor, entender esto que podría ser tan doloroso también. Mm. Eso. Claro, desde lo psicoanalítico más ortodoxo, claro, que sí, como decías tú, no sé si es estructura, pero sí, claro, es parte importante como de la neurosis. Estaba pensando también en el tema como de las paranoias, que no es lo mismo tampoco que la fobia. Y la fobia en el ámbito psicoanalítico es que igual la fobia la trata también el mundo de la psiquiatría como un trauma, una huella anémica, un hecho traumático. Ese hecho traumático genera asociaciones y desplazamientos como mecanismos de defensa. Entonces, no sé, por el ejemplo que dimos una vez, ¿recuerdas de esta persona que tiene un accidente automovilístico terrible, que la persona queda traumatizada, ¿cierto? Pero era un taxista. Entonces su medio de trabajo era el vehículo, ¿cierto? Entonces, como para no relacionar por asociación su miedo, su fobia al vehículo, hace un desplazamiento al tapiz del vehículo que era de color azul. Entonces, él después evita y siente fobia hacia el tapiz azul, que por cierto es tan inteligente el inconsciente de alguna forma que busca objetos que no estén dentro de la cotidianidad
o que sean cosas que, no sé, pues te van a invalidar frente a cómo tú te desenvuelves. Pues en este caso es más fácil evitar el tapiz azul para el taxista que el andar constantemente en vehículo. Mm. Eso por una parte. También la fobia, entenderla desde lo que vimos la semana pasada como miedo, como una reacción, ¿cierto?, frente al peligro, pero que es irracional y desproporcionada. ¿Por qué? No sé, pues si yo veo un tigre y me arranco, no es que yo le tenga fobia a los tigres. Sí, los tigres de verdad son peligrosos y me pueden hacer daño. Entonces, no estamos hablando de fobia cuando le tenemos miedo a, a objetos que realmente son peligrosos. Es irracional porque, claro, tú me puedes decir el miedo a la altura, ¿cierto? Pero no es lo mismo que yo le tenga miedo a la altura asomándome a un precipicio en el cual yo me pueda caer, efectivamente es peligroso, pero si yo miro por una ventana con seguridad en un rascacielos, no me va a pasar nada para observar el paisaje detrás de un vidrio, ¿cachai? De una baranda. Pero hay personas que ese miedo se transforma en irracional y aunque estén controladas todas las situaciones de peligro, igualmente sienten ese terror frente a determinadas situaciones y objetos. Claro, es que bajo ese punto de vista, ya hablando súper de manera ortodoxa, freudianamente, el, el fóbico, como el padre no ha renegado de su función, no ha instalado la castración como de forma, no sé, porque que venga a tener un efecto, digamos, como lo que está esperando este bebé en búsqueda de estructura. Se diría que la ley del padre ha fallado. Entonces, de cierta manera, la identificación con el padre del mismo sexo es una identificación súper frágil. Entonces, al verse en un contexto totalmente amenazado, como estábamos mencionando, se produce la desintegración del yo y ahí la parálisis es netamente invalidante para el sujeto. Lacanianamente se podría decir que esto es una enfermedad del orden imaginario, ¿ya? Para Lacan está el falo imaginario, el falo simbólico y el pene real. No habla del falo real, sino que el pene real, porque entendemos que lo real tiene que ver más con eso, lo más genuino, lo más orgánico, ¿ya? Con esto del organismo que llega al mundo y se va alienando al lenguaje y a las imágenes, a las normas, se reconoce en el espejo, desea la madre, ya todo lo que hemos hablado en estos 56 capítulos anteriores que tenemos. Bueno, bajo ese punto de vista, la amenaza de castración viene a operar aquí como la constitución de los fantasmas o la fantasía, visto desde un punto de vista kleniano. Mira, imagínate, en el psicoanálisis kleniano, en la teoría de las relaciones hospitales, Melanie Klein ya amplía mucho más el tema de la fantasía, pues más que este lente, este filtro de cómo interpretamos el mundo para adecuarlo de una manera más llevadera al neurótico. Para Melanie Klein, el tema de relaciones objetales cobra una gran relevancia en términos que, por ejemplo, la misma agresividad es proyectada en el objeto y después el objeto pasa a ser persecutorio, y ahí viene esta etapa más esquizoparanoide, ¿ya? Eh, Esos son los fantasmas, la fantasía. Entonces no le podemos decir a nuestros auditores y 215 suscriptores que no hay fantasmas. Hoy a propósito, disculpa, un saludo a Katia, me encantó su comentario de México. Ah, de veras. Qué, qué orgullo que una psicoanalista nos trate de esa manera y también fue muy cálido cuando dijo que era más agradable. Muchas gracias. Se nota que tú también eres muy especial y agradable también. Se nota con lo que hiciste, con el comentario. Ya. Eso. No le podemos decir a los niños que no hay fantasmas. Claro. También, Eh, mira, dentro de la fobia, nos habíamos adelantado la semana pasada que hay un nombre para esa fobia específica, que bogifobia, que es el miedo a lo sobrenatural, a los fantasmas,
pero que de cierta manera también es evolutivo, eh, pero ya en este mono que es un poquito más avanzado, que empieza a imaginar, ¿cierto? Entonces, de cierta manera es cuando se empiezan a construir ciertos mitos sobre la oscuridad. ¿Mm? Pero es porque la oscuridad para animales que estamos bien abajito en la cadena trófica es un peligro, porque hay depredadores y nosotros no tenemos visión nocturna como otros animales. Entonces, cuando el mono del que proviene el hombre empieza a imaginar cosas, ¿cierto? Empieza a establecer estas fantasías de que en la oscuridad está el peligro, están los monstruos, ¿cierto? Los fantasmas, los demonios, el peligro, un peligro imaginario igual, está fantasiado. Eh, Eh, y si ustedes se fijan, todas las criaturas sobrenaturales de la mitología, de, de la ciencia ficción, del terror, del horror, tienen elementos de la realidad, pues no son, no existe un monstruo, a no ser que sea así muy abstracto, ¿cachai? Que no se vea, que no tenga la elementos de la cosa, realidad, ¿cachai? Porque, no sé, no existe, por ejemplo, un minotauro, pero sí existe un hombre y sí existe un toro. ¿Y qué es un minotauro? Una mezcla de toro con hombre. O las sirenas, o tritonas, como le conocen en algunos países, mm, tampoco existen, pero sí hay una mujer y hay un pescado. Y así casi todos los monstruos, si tú los empiezas a analizar, así como deconstruyéndolos, deconstruyéndolos, como viendo fragmento por fragmento sus partes, ¿cachai? Y diseccionándolos, mejor dicho, esa era la palabra precisa, te vas a dar cuenta que son puros elementos de la realidad. ¿Mm? eh, claro, mira, sé que estaba pensando aquí divagando un poco en lo que genera esta conversación tan amigablemente intelectual. Narcisista lo que dije, pero sí. Genera esta asociación libre y divagar, pues, con nadie con nadie más que con mi colega, amigo, compañero, secuaz. Eh, los tipos de miedos, porque siempre he pensado, uno típico que habla con los amigos desde niño, pues, oye, ¿en qué película te da miedo? No. El Exorcista, por ejemplo. A mí El Exorcista no me producía miedo, pero sí tenía amigas particularmente que les daba mucho miedo el tema de ser poseída por el diablo, pues, ¿cachai? Y tener estas actitudes como más masturbatorias, de enterrarse el crucifijo, esta actitud más seductora, entonces uno pensaría que esa es una creación del miedo más histérico, ¿ya? En Sí, de esta, todas maneras. Si en psicoanalizas el esta, en esta, claro, pues, en este juego seductor en que te doy, no te doy, que la histérica hacen en su fase típica para renunciar a la angustia de castración, mm, entonces eh, claramente en algún momento también visualiza a esta ley, a este padre, a este gran otro, como un demonio. Pues, entonces, este miedo a ser poseído, el tema del cuerpo, los mecanismos corporales, que vomito, que me doblo, ya eso se podría pensar que la elección de objetos de miedo en tema de las películas, ya que estamos en Halloween, podría ser una elección más histérica. En mi caso, a mí me da miedo Michael Myers, que es el típico que te vigila toda la película y al final ya salta y se pitea a toda la gente que está en un goce, las parejas que están teniendo sexo. Jason también me da mucho miedo eso de estar aislado en un lugar y jugar con esto de las cámaras, lo que ya vendría a ser un mecanismo más obsesivo, ¿cierto? De esto de estar gozando y el miedo que de algún momento a otro te caiga la castración de manera súper punitiva, intensa, claro. castigadora al máximo. Y ahí, claro, pues, netamente como el obsesivo tiene mecanismos más paranoides, se refleja en esta elección del objeto. A mí, yo me declaro un poco más de rasgo más obsesivo, entonces, obviamente, sin dejar el narcisismo de lado. Pero eso, Oye, mira, me hiciste pensar que en los elementos de las películas de terror siempre evocan
regresión, así, a lo más infantil, al temor infantil. Si te fijas, estaba pensando en el tema de los monstruos, que ya dijimos que son peligros de fantasía, pero hechos con elementos de la realidad. Pero estaba pensando precisamente como en los fantasmas o en otro tipo de entidades que te dan miedo, po, ¿cachai? Que eh, siento que tienen que ver con un miedo como a la fragmentación de la psicosis. Por ejemplo, el Ujú. que los espíritus siempre no están terminados, ¿cachai? Como que ataca esa parte gestáltica que tiene uno, ¿cachai? De completar la imagen. Los fantasmas no tienen pies, po, weón, ¿cachai? Son como que levitan y le faltan los pies, ¿cachai? O a uno le da mucho miedo. Freddy Krueger es uno de los que a mí me da más miedo porque más encima Freddy Krueger te ataca en el mundo onírico y tus peores pesadillas las hace realidad. Y hay una en particular en que, no sé, que cuando anda la mano sola, ¿cachai? Eso es fragmentar una parte del cuerpo. ¿Mm? O una cabeza cortada que te habla, ¿cachai? O el hombre sin cabeza, Sleepy Hollow, ¿cachai? También es una La regresión fragmentación de la esquizofrenia, de la esquizofrenia. ¿Mm? cuando, claro, cuando en esa fase, la que tú decías claramente infantil, es la cuando no hay constitución, es lo que se reclama, es lo que reclama el neurótico para poder integrarse, por ser alguien, no ser un objeto desintegrado que solamente goza siendo el falo de la madre, ¿ya? Eh, ser lo que el gran otro es. Por eso el psicótico delira, no desea como el neurótico, lo dijimos en el capítulo de la psicosis. El neurótico vive en falta, por eso desea. El psicótico no, está completo, pero sí desea. ¿Qué desea? Saber qué hay más allá de la mirada de la madre. Y es el delirio, pues. Un cuento, una metáfora que se construye para poder adivinar eso. Entonces, lo mío que tú también dices, claro, el, no sé, que en una película, el caballo que habla, por decir, es una cosa que se me ocurrió. Y por qué lo asocié, no sé, pero no voy a entrar en análisis. Eso. No, claro, también eso, el miedo a la locura quizás, el miedo a la locura, el miedo a fragmentarse o la esquizofrenia. Y, y bueno, deberíamos como también separar esa parte como del terror que tiene que ver como con la fantasía y también el terror como de cosas reales. Que ya, por ejemplo, en la película Halloween, ese asesino es una persona, ¿no? Bueno, igual te queda la duda si hay algo sobrenatural en él, ¿cachai? Pero es un asesino, O ¿cachai? sea, el guión original netamente era un asesino, una persona común y corriente. Claro. Después se han hecho muchas secuelas, han cambiado de directores, han cambiado la historia, han hecho historias paralelas, en resumen en algunas películas ya Michael Myers, no sé, como Halloween 10, era como miembro de una secta que le daban vida como una suerte de un monstruo poseído por el diablo con extra poderes, porque igual el loco nunca moría, po. Pero en la Claro, 1, el guión original de John Carpenter de 1978, no, pues un loco que se escapaba del psiquiátrico, obviamente con fuerza sobrenatural y una rabia netamente desbordada que tuvo contenida durante años. Un psicópata, por excelencia. sí, sí. Entonces, claro, en el mundo del cine que a nosotros nos gusta mucho igual, bueno, precisamente hacer estos análisis, bueno, separar los fantasmas, ¿no es cierto? Desde ¿cómo se llaman? El Conjuro, Annabelle, todo ese tipo de películas que tienen que ver como con lo demoníaco. ¿Mm? También es interesante verlo desde la perspectiva cultural, más que nada, ¿cierto? ¿Qué es lo que representa el diablo, los demonios, que son culturalmente? ¿Cómo se El moraliza, payaso, se normaliza
¿cómo se podría decir? Se subjetivamente se establece una moral a partir del relato fantástico. Es que, Entonces, claro, es que si pensamos que la constitución del super yo, que ojo, temporalmente, linealmente hablando, vendría después de la constitución del yo, ujú, pero no se alimenta, no se construye a base del yo, sino que se construye a material del ello, po. El super yo, ¿por qué del ello? Porque pasa a ser el antagonista, po. Se construye a base de lo que el ello va a desear eh, o va a querer gozar y de lo que esta otra instancia sabe, del saber de lo que tiene que reprimir. Entonces, claramente los monstruos se van constituyendo un poco de las condensaciones y desplazamientos de las representaciones o significantes fóbicos, fobígenos, eh, que se hacen esta condensación del objeto fóbico, pues, esta metáfora. Por mm, ejemplo, el payaso, ¿por qué tenerle miedo a los payasos? ¿Por qué demonizar un personaje que se supone que está destinado a hacer reír a los niños, a alegrarles la vida, a regalarles globos, y el regalo del globo ya pasa a ser un ah, acto totalmente persecutorio, un mecanismo, sí. eh, o sea, opera el mecanismo paranoide, por ejemplo, en casos de IT, o no sé, pues, ¿qué otras cosas se han demonizado? Antes del Las payaso me estaba mujeres, acordando de otro personaje. las ¿Ah? mujeres, las Chucky, mujeres. Ah, Chucky, claro, muñecos, cosas relacionadas con lo infantil. claro. Yuki, un muñeco, hay varios muñecos. Anabel también es una muñeca, es un Ahí, juguete. la- ahí le acercaron claramente el objeto fóbico al campo más íntimo del niño, po, con la película Sí, Chucky, aunque a mí nunca me dio miedo, pero también era un gracias. tipo súper castrador, fálico, andaba con cuchillo, así, de alimentar toda esta fase sádica, eh, agresiva, devoradora, Claro, terrorífica de los niños. sí. Oye, nos quedamos atemorizados, parece. Quedan 9 minutos. Nos avisó ahí Sí, el bueno, miedo a que se acabe el tiempo. Mira, oye, hablando de miedo, igual quería, porque yo no había visto el capítulo de la funa y de la cancelación, que dicho sea de paso, tiene pocas visitas, lo aprovecho de promocionarlo, está re bueno. Ahí hablamos también, fue como los esbozos de empezar a hablar del miedo, este miedo a qué decir, a qué hablar, de esta nueva forma de generar pánico y paranoia y persecución en la sociedad, pues. No solamente claro, para los que están expuestos o estamos expuestos, me incluyo agrandadamente, pues nos incluimos porque hablamos en YouTube, tenemos auditores, tenemos suscriptores, a pensar bien en lo que vamos a decir. Este mm, miedo a no pertenecer al rebaño, a que te excluyan por, no sé, eh, haber pensado o emitido algún elemento narrativo, verbal, que sea digno de ser enjuiciado por un grupo. ¿Por qué le estamos claro, teniendo miedo a las minorías, a las pequeñeces? Tenemos una deuda que pagar, y particularmente en el tema de los movimientos mal entendidos feministas. Me acuerdo que Pablo dijo en ese capítulo que le de tomar harta atención, que tú en un momento dijiste que estos movimientos son necesarios, po, pero en su verdadera esencia, con los verdaderos objetivos de lo que significa, no como con la tergiversación que ha tenido acá a través del tiempo y el mal uso que se le ha dado, pues, para estar destruyendo a las personas y, no sé, pues, de cierta manera estar cagando vida, haciendo pasar mal a otros grupos. Me incluyo, por ejemplo, como fans de Paranoico, bueno, el Meo Cagüín ahora, pues Omar con otros integrantes va a tocar temas de bebé el mismo día que se va a presentar los otros como trío, ¿cachai? Producto de este tipo de cosas. ¿El miedo a qué? A quedar expuesto como, ¿qué le debemos? ¿Qué debemos a la sociedad?
Esa es la cosa que igual Mira, quiero... en ese sentido, estos autores nuevos, filósofos, coreano, alemán, siempre se me olvida el nombre, de apellido Bui Chan, no sé, no voy a truquearme, como se dice acá en Chile. Eh, pero él habla como de esta sociedad de la exposición, pues. Entonces, el miedo a la cancelación es algo más de las subjetividades postmodernas, que están ya completamente vinculadas como una extensión de la inteligencia, de la subjetividad, del pensamiento con los aparatos electrónicos, las redes sociales, en particular los smartphones, ¿cachai? Que es andar con un computador en el bolsillo. Entonces, esas subjetividades se ven afectadas, porque siempre se habla así como, ya que hay locos que funan, no sé, como lo que le pasó a Lomar, o funan a cantantes, siempre a personas que están muy expuestas, que tienen cierta fama, pero no sé, pues los papás de esas mujeres son aberrantemente machistas, pues, y dicen cosas Mm, mucho peores, y no las dicen porque se les escapó, porque lamentablemente el patriarcado nos tiene súper poseso. El tema de la deconstrucción es un camino largo. Uno igual tiene el macho interno que, no sé, pues sobre todo los que nacimos en dictadura como nosotros, que bordeamos los 40 años, es difícil luchar contra ciertos paradigmas y cierta ideología que, pucha, sabemos que es mala, pues, pero siempre quedan algunos, ¿cómo llamarlo? Fragmentos por ahí que a uno se le sale una estupidez, po, ¿cachai? Pero no sé, por lo que te decía, gallos más viejos que son machistas y que son los papás de estas mujeres, pues a ellos no se les perdona, no se les dice nada, porque a ellos no les importa, po, porque un tipo de 60 años no anda metido en el celular ni lleva una vida una vida social que dependa de su Instagram, por ejemplo, en donde sube las fotos y cada cosa que hace durante el día, como es ahora la generación que viene después de nosotros. Por eso a ellos les da mucho terror que lo anulen en las redes sociales en el fondo, pues, porque yo creo que cualquier tipo que le aparece una funa en Facebook o en cuestión así, sigue haciendo su vida como siempre, ¿cachai? pero algo le genera. ¿No? Obviamente, si él está Sí. muy compenetrado Vinculado, obviamente sí, con las redes sociales, es obvio que le va a afectar. Entonces, ahí hay que ir como siempre diseccionando, ¿cachai? Como para ir viendo caso a caso qué es lo que sucede, po. ¿A quién le causa miedo, a quién no? ¿Te acuerdas una entrevista que vimos de unos psicólogos, unos colegas que salen en televisión, que el tipo que era más viejo dijo, no, yo no le tengo miedo a la la funa, funa. ¿cachai? Y se entiende, porque el tipo no le debe interesar que alguien le tire sandeces o mala onda a través de una red social. Desconocido, gente en la masa, gente Y anónima. no le debe nada a nadie. Po. Exacto, exactamente. Eso, Entonces, eso es lo mejor, vivir sin deuda. Acuérdense que el capítulo 2 de Psicología Barata, eh, Pablo lo aclaró. La culpa es una deuda. Por tanto, no. ¿Y qué pasa con neuróticos, particularmente estos que tenemos rasgos más obsesivos? La culpa circula. Eh, este criminal que no mataba a nadie. Así que libérense de eso, vivamos sin miedo, tengámosle miedo, claro, como señal de autoprotección, de autocuidado a las cosas que realmente nos causan peligro. Si ven una araña de rincón en las sábanas de su cama, sientan miedo, ¿ya? miedo, Eh, tengan miedo. eso, Eso es peligroso. dejo la energía para el capítulo ya especial de Halloween el lunes. De veras, así que el lunes vamos a vernos nuevamente
y vamos a seguir en esta línea. Ahí alguna sorpresa tendremos que darle, ¿cierto? Ujú. Un saludo a México. México, lindo y querido, que les eh, contamos la semana pasada, por las estadísticas. Oye, gracias, no, me siento súper contento con eso. Eh, Porque claro, aquí en Chile, no sé, nosotros somos los primeros en hacer un programa de estas características. Somos pioneros, somos únicos. Los demás programas son más académicos, y están patrocinados por universidades. Y bueno, se van a dar cuenta también por nuestro humilde servidor, ¿cachai? Que no sé, estamos en un Zoom gratuito que nos limita el tiempo, pero hacemos esto con amor, con cariño, y porque nos encanta la psicología, el psicoanálisis, y sobre todo, y sin miedo. sin miedo. Ah, para concluir, el tema de los fantasmas o fantasía, que esta forma en la que interpretamos el psicoanálisis trata de particularmente cómo la persona, el neurótico, se relaciona con esos fantasmas, ¿ya? Desde ahí la modificación de cómo lo intentamos adaptar neuróticamente al mundo, aprender a identificar los mecanismos de defensa que utilizamos, remítanse a nuestro capítulo de los mecanismos de defensa, entender eso como lo estamos viendo, les aseguro que les ayuda a alinear los chakras. Ya, pues, nos vemos. Chao, Nos chao. vemos, suscríbanse, Suscríbanse. suscríbanse. Chao.